Más o menos, profe. ¿Cómo así que más o menos? Más o menos es un caucho. ¿Por qué más o menos? Cuenten a ver qué han hecho. ¿Qué han hecho? A ver en qué les puedo. Claro que más de los índices que he dado, pero cuenten a ver. No se han podido reunir, no pueden trabajar en equipo, cuenten la verdad. Confiésenselo. Pues, profe, Dejaron todo para lo nosotras, último. pues nosotras estábamos esperando como que la monitora nos dijera algo para reunirnos, pero no nos pudimos contactar con ella. Entonces, pues el trabajo lo hicimos entre Jennifer, Lau, Pau y yo, las cuatro. Ajá, Pues ajá. porque no, o sea, no, pues se supondría, pienso yo, ¿no? Sin llegar a un malentendido, pues que la monitora debió haber tomado como liderazgo y decirnos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Que nos dividiera el tema o unirnos entre todas para mirar qué hacemos. Entonces, pues no, entonces nosotras nos reunimos el domingo, un ratico, y pues empezamos a bajar información y pues hicimos las diapositivas entre las cuatro y pues el trabajo pues ahí va. ¿Y El qué de han la hablado con la monitora? ¿Te acuerdas que yo les dije desde el principio que eso iba a ser? Eso tenían que leer harto y todas esas cuestiones, pero bueno, ¿qué han hablado con la monitora? Por otro lado, pues yo le escribí a Viviana la semana pasada y ella me comentó que pues ya estaban empezando con otras compañeras. Entonces me mandó pues el avance que llevaban y finalmente nos repartimos los temas. Entonces como que también ya creo que está Andrea, Viviana Castro, Viviana Castillo y pues yo. O sea que no están preparadas para enfrentar esa presentación todavía, ¿o qué? Pues nosotras, y lo que, como te dije, profe, nosotras también pues nos juntamos y pues nosotras hicimos las diapositivas. Pues no sé si tú quieras verlas para ver cómo vamos o qué hay que mejorar, porque la información que encontramos es bastante y tratamos de resumir lo que más pudimos, pero de todas maneras sí No, no. está un poco ¿Cuál largo. es la idea? Mire, pónganle las camaritas, actívenme las camaritas para que se vea que estamos hablando face to face, aunque sea un momentico. ¿La idea cuál era? La idea es, yo les dije, vamos a tratar de conformar o sea, que ustedes hagan un trabajo en equipo, ¿cierto? Pero, pues igual, de pronto no sé si estoy equivocado, pero la monitora me están hablando de Viviana, sí. De la que es mi monitora, de la que está llenando el parcelador. Sí, señor. Sí, señor. Ah, no, pero es que la responsabilidad no es de ella, es de todo el curso. ¿Sí? O sea, tanto administradores como contadores. ¿Ustedes qué han de haber hecho? Elegir, bueno, ¿quién va a liderar esto? Por ejemplo, aquí Laura dice yo me encargo, no, Laura dice yo no, entonces Mary, o alguna de las dos, es que me tomen la vocería, ¿cierto? Para que comencemos a mirar cómo trabajamos en equipo, ¿cierto? Porque pues igual, si arrancan unos por un lado y otros por otro lado, quiere decir que no hay trabajo en equipo. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Listo? Por eso fue que yo les mencioné que era honesto y que ya me había cumplido solamente 2 cursos, pero uno sobresalió, donde eran como 42 administradores y 40 contadores, bueno, o al contrario, pero ellos hicieron un excelente equipo de trabajo. ¿Sí me entiende? Porque también de ese tipo, digamos, uno de los factores a evaluar es esa disposición para poder trabajar en equipo y que ustedes vean que, pues, que no mostrar dicotomías. ¿Por qué? Porque es que la idea, y como somos poquitos, ahí es más fácil coordinarlo, pensé yo, ¿listo? Entonces la idea es que también vayan pensando eso, porque más adelante van a tener que hacer otros trabajos también de ese tipo. ¿Estamos claros? Entonces ustedes verán, les voy a dar chance para que se reúnan esta tarde y miren a ver si les parece cómo, esperen, termino, cómo organizan la información, porque ya creo que Valentina tiene un trabajo, Laura tiene otro, sí, más o menos, ¿cierto? O definitivamente no pudimos hacer el equipo entre los 8 y entonces hacemos 2 y me dicen vamos a presentar 2 partes, pero entonces la idea es que no repitamos lo mismo que dice Laura y lo que dice Valentina. Es un ejemplo, ¿no? Lo que dice el equipo de Laura y lo que dice el equipo de Valentina. Entonces, de ustedes para que por lo menos en eso puedan coordinar. ¿Les parece? Sí, señor. Bueno, de todos modos, profe, en nombre del grupo ofrecemos disculpas porque no, digamos que no acatamos las órdenes desde un principio de reunirnos como un solo grupo
Y tiene razón de que nadie tomó la iniciativa. Como dijo mi compañera Mary, pues pensamos que de pronto la monitora, por ser la monitora, podría tomar la iniciativa y fue falencia de nosotros haberla tomado. Y cada uno, digamos que tomó una iniciativa por aparte. Cada uno, por ejemplo, nosotros tenemos un grupo, ellas tienen otro grupo y tocaría pues coordinar a ver si dejamos así tal cual, 2 grupos o uno solo. Y de Exacto. todo, pues teniendo un solo tema que es el hecho grabado, yo considero que tal vez la información sí se va a repetir, porque no creo que unas personas hablemos de algo diferente cuando tenemos que basarnos en un solo tema. Entonces, pues No, no sé si el de otro eso, grupo tiene algo que decir y bueno, Viviana no está, pero no sé si el resto de niñas qué opina, qué dicen, si de pronto compartimos en el momento las diapositivas que ya nosotros tenemos hechas, porque también tenemos un trabajo escrito, pero honestamente falta corregir algunas cositas. Entonces, no sé si compartimos las diapositivas que tenemos hechas, no sé si ellas comparten algo de lo que ellos tienen hecho, si se junta un solo trabajo o qué opinan. Pues Viviana no está como decías, pero por mi parte, en mi opinión, estaría bien que juntáramos un solo trabajo pues para cumplir finalmente con el propósito del trabajo. Igualmente como es el mismo tema y lo que decía, pues se va a repetir la información, entonces pues yo no vería un problema en que pudiéramos unir las dos partes y pues sacar un solo trabajo. ¿Los demás que están de acuerdo? Antes de yo intervenir. Sí, Sí, profe, profe, nosotros Sí, estamos de profe, me acuerdo. parece también. claro, profe, eso me imagínese, usted dice que logró que 40 personas se unieran, imagínese nosotros 8. 82. Imagínate. Son Y bien, 82. Da y pena, ¿verdad? viendo, da pena y viendo todos esos días, esa motivación que su merced nos da. Entonces, sí, profe, yo estoy de acuerdo, Perfecto, pero profe. si quiere Perfecto. mostramos para que tú nos digas qué mejoramos o qué toca cambiar. No, les voy a dar una idea más Mire, bien. A ver. profe, en realidad es toda esa motivación que usted nos da que en realidad nos sirva, porque cada uno es por un lado y si somos envidiosas y que como cada uno jalando así no se llegan y no me imagino personas tan jovencitas y en esa actitud se imagina cuando tengan 50 o 60 años o cuando estén mostrando su producción en una empresa. ¿Usted se imagina cómo irá a ser la vida de cada persona? Entonces, yo pienso que si el profesor nos está dando, por ejemplo, pues, lo de Cornejo y esas cosas, pues es para que lo apliquemos en nuestras vidas, no para que como que eso nos entra por una oreja y nos sale por la otra, o sea, así no debe ser. Sí, la idea es que ustedes comiencen. ¿Qué busco yo? Un cambio de actitud, ¿correcto? ¿Por qué? Porque es que a veces uno piensa que todas las cosas, hablo por mis hijos también, ¿no? Que ya es que ya tenemos el celular, entonces tenemos el mejor celular y no sé qué, que para eso trabajo y todo ese tipo de cosas que es de los chinos, ¿no? Y resulta que no saben que anteriormente no habían celulares y que si no hubiese sido por los viejos, obviamente, ¿cierto? No existirían los celulares, ¿cierto? Si no hubiera sido por Thomas Alva Edison, tampoco existiría la energía y ese tipo de cosas, ¿sí me entienden? Entonces, la idea es que yo pienso que si nosotros tratamos de dar un poquito de nosotros, cada uno, podemos hacer cosas espectaculares. ¿Estamos? Entonces, yo, por ejemplo, le decía a las personas también cuando estaban haciendo, profe, pero es que no sé qué, que hemos leído mucho. Dije, por eso es que es importante que tomemos el tiempo que a veces nos sucede, digamos que uno dice, no, dejemos esto para después. O dejémoslo todo para faltando 3 días, porque no sé qué, o 2 días, pero uno no sabe qué cosas se le puede atravesar, ¿no? Hay un tema que es bien dicho, yo no sé si ustedes han escuchado la palabra procrastinación. ¿Sí la han escuchado o no? No, señor. ¿Qué es Sí, procrastinar? Yo voy sí. a tratar de conseguirles por ahí. Básicamente es dejar todo para quién, para después lo hago, después lo hago, después lo hago, ¿cierto? Ir aplazando las cosas en el tiempo y llega un momento que ya uno tiene el tiempo encima. Entonces, por ejemplo, nosotros los contadores y los administradores tenemos que tratar de dejar eso y hacer las cosas cuando se tienen que hacer. Walter Antepotes, ¿cierto? Decía en una conferencia precisamente, si ustedes de pronto se acuerdan de la contabilidad como trabajo en equipo, ¿cierto? Decía que básicamente cada uno de nosotros tiene algo que aportar. Lo que no nos debemos es preocupar, sino
ocuparnos de lo que tenemos que hacer en un momento determinado. Entonces, yo pienso que eso les puede servir. Ahora, vamos a hablar, por ejemplo, alguien me dice, no, es que lo que pasa es que vamos a hablar de impuestos nacionales o impuestos distritales o lo que ustedes encontraron, ¿correcto? Obviamente yo después tendré que entrar, ¿cierto?, a aclarar dudas o a mirar qué es lo que pasa. Todo este ejercicio a dónde nos lleva, a que ustedes se van a dar cuenta, ¿cierto?, que para uno poderle medio transmitir algunas ideas que sean medio entendibles, pues toca leer mucho y tratar de organizar las cosas para que pues lleguen de una manera más fácil. Por eso hay palabras a veces que decimos nosotros que es porque no se justifica hacerles el cambio o hacerle la traducción o colocar el sinónimo, porque pues más adelante en una lectura que ustedes están haciendo les va a aparecer la palabra y no van a saber qué es, ¿sí me entienden? En cambio, si uno la mete en todo el entorno es por eso, para que ustedes entiendan. ¿Listo? Digamos, la experiencia que ha tenido la señora Paula, pues que ha tenido que leer más normas que nosotros, ¿cierto? Pues ha servido para qué, o sirve para qué, para que ella se dé cuenta que lo que yo estoy diciendo no es mentira, ¿cierto? Y que hay muchas palabras, el derecho como tal es muy extenso, ¿cierto? Y tenemos que tratar de llegar, pues, con una información depurada para que sea más comprensible, ¿no? ¿Estamos claros? Sí, profe, sí, señor. Entonces, vamos a hacer eso. Yo no sé si les parece bien, entonces, que arranque mañana. Aquí seguimos, yo les sigo dando las ideas de Orlando, ¿cierto? Que me parece que es bien interesante, sobre todo la parte de la residencia y la no residencia y ese tipo de cosas. Y miramos también, pues, esto, pues, cosas que nos pueden servir. No sé, ¿qué les parece a ustedes? Para que mañana, entonces, no sé si mañana es que jueves, ¿no? Sí, sí, profe. Para mañana estén listas o más bien el viernes, no sé, ustedes me dicen, pero la cosa es que hagamos pues, o sea, como ya tienen los trabajos casi listos, yo pienso que no tiene muy inconveniente en que salgamos de esa chicharrón mañana, no sé. Profe, pues me parece que el viernes, a ver si de verdad me da pena, le presento excusas, profe, porque yo francamente no he estado muy embolatada y entonces de pronto el viernes tengo un poco más de tiempo como de complementar o lo que dice usted, poder esbozar las ideas que se tienen, porque es que decir un poco de cosas, pero por ejemplo a mí me parece excelente con los ejemplos que usted nos da y que son absolutamente prácticos, es lo que uno trabaja día a día. Entonces, pues si le es posible, digamos, seguir esbozando su clase y el viernes ya estamos listos para exponer, si le parece bien a su merced y al grupo. Sí, a mí me parece bien, lo importante es que sea provechoso, ¿sí me entiende? Porque si no, de pronto yo les diría, ¿sabe qué? Déjeme, entonces yo tomo el tema de una vez, yo lo tengo preparado, lo tomo de una vez y dejemos así, pero no, la idea es que para eso estamos aquí, para aprender, ¿cierto? Entonces yo pensaría que no hay ningún inconveniente. ¿Los demás qué opinan? ¿Están de acuerdo o qué? ¿Acuerdo en desacuerdo, todo lo contrario? De acuerdo, profe. De acuerdo, profe. Ok, Laura, ¿qué me dicen? De acuerdo, profe. Ah, bueno, y Jennifer. Que me toca así una a una porque a mí me gusta, así como dice, tenerle comprometidos. Profe. Mi amiga Jennifer está de acuerdo, profe. Ella no habla, pero bueno, está bien. No, ay, no me escuchan. Yo creo que es la señal o sea, de no, acá. sí. ¿Me escucha, profe? Sí, yo sí te estoy escuchando, cuéntame. No, profe, sí, yo estoy de acuerdo. Ok, me falta Viviana Castro, ¿qué me dice? Sí, profe, también, de acuerdo. ¿Y Andrea? Sí, profe, de acuerdo. Listo, entonces estamos ahí todos comprometidos para el viernes, ¿listo? Porque me toca cambiarle también la extra. Muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente. Sí, nosotros, recuerden que algo fundamental, ¿cierto? De lo que habla la ley sustancial, para que se vayan enfocando, es ¿de qué? De los lineamientos, ¿cierto? Que debe tener la ley. Y dentro de esos lineamientos que debe tener la ley, el primero del que hablamos es ¿cuál? Muy bien, el hecho grabado, ¿sí o no? Acuérdense que hablábamos de la ciclo, por eso es que es importante ese tema y también pues para que nosotros tengamos ahí dominio
de ciertas situaciones. Entonces, vamos a continuar entonces con la conferencia de Orlando Corredor, que me parece que les va a servir mucho también, ¿cierto? Y sobre todo en la parte que estábamos hablando de la residencia y eso, ¿cierto? Creo que ayer quedamos en el minuto 37. ¿Quién me acuerda? Sí, señor, en el minuto 37 quedamos. Sí, señor. Ok, entonces más o menos en el 39 está lo de la esta para que nos... En el 39 tengo, sí, para que nos ubiquemos desde donde arrancamos, ¿sí? ¿Ya están viendo mi pantalla? Está cargando, profe. Ok. Está cargando. Espérate el minuto. Muy bien, están, ¿ya ahora sí está bien viendo bien? Sí, profe, ya está bien. Personas naturales de acuerdo con la nacionalidad, podemos hablar de los nacionales, que somos nosotros, y de los extranjeros. Ahí el sonido. Bueno. Entonces vamos a mirar. Entonces recuerden que fundamentalmente hablamos nacionales, extranjeros, residentes, no residentes, declarante y no declarante, para que tengan ahí presente. Pero más importante que la nacionalidad es pertinente tener en cuenta el concepto de residencia, porque existen personas, sean ellas naturales o extranjeras, que residen en Colombia. Y residir no es vivir en Colombia. Residir es permanecer en el país durante al menos 183 días durante un año consecutivo. No importa si la persona es extranjera o es colombiana, lo importante es si ha permanecido. Con seguridad, Mauricio y Orlando son residentes en Colombia porque permanecemos aquí establemente. En Colombia, sí. Pero es posible que la persona que nos está viendo de Estados Unidos, de Brasil, de Argentina, de Alemania, estas personas colombianas se hayan ausentado del país y sean residentes en el exterior, sean residentes del otro país, es decir, son no residentes en Colombia. Importante precisar que si la persona es residente en Colombia, debe declarar en Colombia, debe cumplir obligaciones tributarias en Colombia y lo debe hacer sobre lo que llamamos la renta mundial y el patrimonio mundial. Vale decir, la persona que está en Estados Unidos, en la medida que fuere residente en Colombia, debe presentar declaración de renta en Colombia y decirle al Fisco Nacional lo que se ganó en Colombia y lo que se ganó en el exterior, lo que posee en Colombia y lo que posee en el exterior. Lo mismo va a suceder con el extranjero que nos puede estar viendo, que es residente en Colombia, pueda que esté residiendo en Colombia en este momento y tenga que cumplir sus obligaciones por el solo hecho de cumplir 6 meses o 183 días sí, de permanencia en el país, se hace residente y eso lo convierte en una persona que debe cumplir obligaciones al país sobre la renta mundial. Ojo con eso, los extranjeros que llevan más de 6 meses en el país deben integrar a su declaración de renta lo que tienen en el exterior y lo que poseen en el exterior. Pero adicionalmente, también si me ayudan con esta lámina, quisiera hacer notar que cuando hablamos del concepto de residencia, la residencia aplica por parejo para personas naturales y sucesiones ilíquidas de nacionales y de extranjeros. Pero particularmente para los que somos colombianos se predica una doble postura intelectual que consiste en lo que llamamos el centro de intereses vitales y el centro de intereses económicos, para considerar que aunque el colombiano esté en el exterior, no cumpla los 183 días en el país, de todas maneras a esa persona se la sigue considerando residente para efectos tributarios colombianos cuando tenga la familia en Colombia, entendiéndose por familia esposo, esposa, compañero, compañera permanente y o los hijos menores de 18 años dependientes de esa persona que está en el exterior.
pero también se considera residente la persona cuando tiene el centro de intereses económicos en el país, entendiendo por centro de intereses económicos el poseer más del 50% de los bienes en Colombia o más del 50% de los ingresos en el país. Eso sí que es de importante, Mauricio. Yo quisiera, y este es un mensaje especialmente para los colombianos que están en el exterior, cuando el colombiano que está en el exterior, aunque esté en el exterior, posee más del 50% de su patrimonio aquí en Colombia, o tiene más del 50% de sus ingresos aquí en Colombia, ese colombiano sigue siendo residente en Colombia y tiene que presentar declaración de renta por el patrimonio mundial y por la renta mundial. Bueno, eso en relación con el concepto de residencia, que me parece fundamental, Mauricio, explicar. Hay varias preguntas que tenemos, muchísimas gracias. Rubén Rendón, Alejandro Guacaneme, Fernando, Mónica Sanabria, Pablo, Vanessa Osorio. Preguntas que solo selecciono algunas que quiero como empezar a transmitirle. Hay varias que quedaron preocupados con ese tema de la responsabilidad de llevar el récord de gastos. Y por ejemplo, Alejandro Guacaneme nos pregunta, y aunque usted ya habló de esto, pero sería bueno como hacerlo rápidamente para una claridad. Una persona con unos ingresos promedios de 70 millones anuales, ¿tiene esa responsabilidad de llevar el récord de sus gastos? Como para evitar solucionar estas preguntas, porque hay gente que la tiene. Por supuesto, todo está en función del nivel de ingresos. En este caso hemos dicho, y es un hecho ya cumplido, cuando usted en el año 2013 tuvo 500 millones de pesos de ingresos, debió enterarse oportunamente que le asistiría la obligación futura de reportar para pedir todas estas informaciones o para tener todas estas pruebas. En el nivel de ingresos que señala la persona, claramente no hay la obligación de tener esos soportes para efectos del reporte de información en medios magnéticos, pero sí se debe tener en cambio el soporte para efectos de la declaración de renta, porque hay algunos gastos dentro de la declaración de renta que son admitidos. Por ejemplo, yo pago salud prepagada o salud obligatoria. Para que a mí me valgan ese gasto, debo tener el recibo, y ese recibo lo debe tener cualquier persona que tenga unos ingresos superiores a alrededor de 30 millones de pesos al año, de tal manera que ahí hay una mayor cobertura. Pero de cara a la obligación que hablábamos al comienzo, Mauricio, esta persona no está obligada. Sería importante como recomendación que las personas se acostumbraran a hacer su archivo, estén o no estén obligados, porque cualquier cosa puede suceder en el futuro. O sea, las abuelas que llevaban la cuenta en el cuaderno tenían razón. Yo creo que tenían razón, sí señor. Mi mamá tenía razón, lleva nota los 500 pesos que se gastó en el huevo. Por supuesto que mi abuelita Mercedes tenía razón. Tenía razón. Mire, Pablo, a ver, yo le pregunto, Mónica Sanabria, en personas de estrato medio, ¿cómo les afecta el entorno tributario en la actualidad? Bueno, realmente les impacta de manera importante, aunque realmente lo podríamos pensar en dimensión de lo que es la tributación de las personas naturales, en el sentido de que una persona del estrato medio pues tiene que cumplir obligaciones que se miden tributariamente de acuerdo con la propia capacidad. Vale decir, hoy las personas naturales tienen diversas clasificaciones. Si me ayudan con esta lámina, quizá puedo ayudar a orientar el tema. Porque las personas naturales y la sucesión ilíquida liquidamos el impuesto siguiendo un par de sistemas que la ley ha consagrado, que es el sistema ordinario, el normal, donde yo tengo unos ingresos, lo que me gano, unos gastos y unos costos, de manera que el neto entre eso es mi renta, que está sujeta a imposición, entendiendo por supuesto que los costos y gastos son los aceptados fiscalmente hablando. Porque yo cuando me fui para Europa, ese gasto no lo puedo deducir de mi renta, ese gasto va por cuenta mía. Cuando yo pago la salud prepagada, ese gasto sí va en mi declaración de renta, lo cual en el fondo envuelve una especie de subsidio, Mauricio, porque si yo me gano 1.000 pesos y me gasto 1.000 en el viaje a Europa, yo tengo que pagar impuestos sobre el valor completo porque el gasto no es deducible. Pero si yo me gano 1.000 y me gasto 200 en medicina prepagada, yo tengo que pagar mi impuesto sobre 800, pensemos en el ejemplo.
Cuando yo no pago impuestos sobre 1.000, sino sobre 800, claramente lo que está sucediendo es que el Estado me está rebajando el impuesto que de otra manera hubiera tenido que pagar, y eso se vuelve una especie de subsidio para cierto tipo de actividades. Pero entonces, de cara a la pregunta de la persona de la franja media, pues tenemos que Mónica Sanabria, saludo especial para Mónica, además del sistema ordinario, pues tenemos el IMAN y el IMAS, que es un sistema que, entre otras cosas, la comisión de expertos ha llamado la atención para hacerle modificaciones en la próxima reforma porque no ha dado los resultados que convendrían. Pero el impuesto mínimo es el que tenemos que pagar todos cuando estamos en determinada situación tributaria y se liquida siguiendo una metodología que en este caso no vamos a desarrollar, por supuesto, pero quizá el referente del tema, Mauricio, es que las personas de la franja consultada tienen que pagar el impuesto de acuerdo con su capacidad, que puede ser, si hablamos de una franja media de personas que están entre 30 millones y 100 millones, si hablamos de esa franja, concretamente de ingresos entre 30 y 100 millones, yo diría que esas personas pagan progresivamente entre 0 y el 18% de impuesto. O sea, más o menos, si yo me gané 100 millones de pesos, tengo que entregarle al Estado el 18%, más o menos, en cifras redondas. Esa sería la contribución que yo le hago al Estado por efectos de haberme ganado 100 millones de pesos. Pero si me gané 30, no tengo que pagar impuesto sobre eso porque está en la franja mínima. En Colombia reconocemos, además, Mauricio, una franja de empleados, una franja de trabajadores por cuenta propia y las demás personas naturales que tienen la misma incidencia respecto de la liquidación y del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Sí. Eso esencialmente es el punto de partida. ¿Usted va a ir al concierto de los Rolling Stones en Bogotá? Si el aguacero y lo que está sonando detrás de nosotros nos va a dejar, por supuesto que lo vamos a hacer. Es que para eso le quería advertir, y quienes nos están oyendo y están escuchando los truenos, aquí desde donde estamos transmitiendo este streaming en Bogotá, está cayendo un aguacero que nos refresca por un lado a quienes estamos ahogados con el fenómeno del Niño, pero nos plantea serios problemas para el concierto de los Rolling Stones. Entonces, por ahora sigamos con este aguacero de ideas tributarias. De preguntas. Hay una pregunta que también me cae como un trueno, básicamente porque no la entiendo, y es de Juan José Baena. Se la voy a leer tal cual, porque a ver si usted me ayuda a entenderla. Los ingresos de 2013 base para informar exógenamente ¿incluyen los obtenidos por ganancia ocasional? Qué buena pregunta. Por eso se la hice. Qué buena, claro, Mauricio. Usted está seleccionando las mejores preguntas y las más difíciles. Efectivamente. La persona que nos dispensa la pregunta sabe que el impuesto de renta tiene una doble dimensión, Mauricio, que es el impuesto básico de renta y el impuesto de ganancias ocasionales. En algunas circunstancias, por ejemplo, si yo me gano una lotería, yo debo pagar impuesto de ganancias ocasionales, que es un impuesto separado, ¿de acuerdo? Si yo vendo mi carro después de 2 años y si alcanzo a tener algún grado de utilidad, eso paga ganancia ocasional. Si recibo una herencia. Si recibo una herencia. Muy bien, Mauricio. En cuanto siga así, va a tener que ocupar el puesto de aquí. Bueno, sí. Pero próxima usted me entrevista, doctor Corredor. Acierto en decir que desde el punto de vista tributario, la ganancia ocasional representa un ingreso por ganancia ocasional. La sucesión que recibe la persona representa un ingreso por sucesión ganancia ocasional. El que recibe el honorario recibe un ingreso ordinario que no es ocasional. El que recibe el salario recibe un ingreso que es ordinario, no ganancia ocasional. En todos los casos son ingresos. Razón por la cual, frente a la pregunta que nos hace el amigo Baena, tengo que decir que efectivamente dentro del cómputo de los ingresos se incluyen tanto los ingresos ordinarios como los correspondientes a las ganancias ocasionales. Por eso, fíjense en lo importante de la pregunta, porque hay una persona a quien conozco y que seguramente nos está viendo, y es que vendió su casa en el año 2013 y su casa valía 500 millones. Con el solo hecho de haber vendido la casa por 500 millones ya tiene la obligación para el año 2015.
No se trata de un superpotentado, esa 2015 la hago ahora en 2016. Es la obligación que cumplo ahora. Correcto. Okay. Muy bien. Mauricio, permítame, hago una pequeña reflexión alrededor del tema que venimos hablando en dimensión de la obligación de declarar renta, porque también no solamente para la franja media, baja o alta, la obligación de presentar declaración de renta es fundamental, pero lo quiero hacer en 2 minutos, seguro, valiéndonos de la lámina que tengo, la necesidad de que me ayuden a proyectar para poderle decir a las personas que gentilmente nos están siguiendo que la autoridad tributaria emitió un concepto de la mayor importancia en diciembre del año pasado que tiene que ver con la obligación de presentar declaración de renta por parte de los colombianos y extranjeros no residentes en Colombia que estando en el exterior poseen bienes en el país. La situación de hecho es, yo estoy viviendo en Alemania desde hace 20 años, pero sigo teniendo un apartamento, una casa, una finca, bienes en Colombia. Pero resulta que esos bienes que valen 800 millones, cualquier cifra, esos bienes no me generan ninguna renta. Allá vive mi abuelita, mi tía, mi hermano, yo no cobro arrendamiento, etcétera, no genero ningún ingreso. Pregunta, ¿el solo hecho de tener un patrimonio en Colombia me hace declarante de renta? La autoridad tributaria dijo a través del concepto 33112 del año 2015 que los colombianos que estén en el exterior, que aunque estén en el exterior posean bienes en el país y que no generen ingresos en Colombia, no están obligados a presentar declaración de renta en el país. Y esto es bien importante porque veníamos acostumbrados a una tradición a través de la cual las personas naturales, independientemente de si recibían ingresos o no, tenían que declarar renta cuando tenían patrimonio superior a 4.500 unidades de valor tributario, que eso viene a ser una cifra de alrededor de 140 millones de pesos. El solo hecho de poseer ese patrimonio se le decía, usted tiene que presentar declaración. Muy afortunada esta doctrina, Mauricio, de la autoridad tributaria, que nos enseña que el hecho de tener un patrimonio en Colombia no obliga a la persona a declarar renta. Lo que verdaderamente obliga a la persona a declarar renta es tener ingresos en el país, y si se poseen bienes o no se poseen es un elemento secundario. Bien importante esta doctrina, especialmente para los seguidores que están al otro lado del mar. Yo los voy a meter ahora en un tema después de una breve pausa, y es el siguiente, pero para que nos vamos preparando. Los fondos de pensiones voluntarias y los fondos de inversión, ¿qué papel juegan en todo este ambiente tributario? ¿Cómo entran los fondos? En unos segundos, oiga, siguen cayendo truenos, ¿no? ¡Qué barbaridad! Sí, pero fíjese, Mauricio, yo estoy feliz con esta lluvia yo también. De preguntas que nos está llegando. Es una tormenta lo que está cayendo. Yo me suponía un fenómeno del niño en este conversatorio, porque dije, bueno, vamos a ver si rompemos el récord de hace un año. La moda ya es el fenómeno de la niña, ya el niño es pasado. Por supuesto. Una pausita y ya regresamos. Cuando tienes soluciones a tu alcance, la vida es más simple. Es por esto que Protección presenta Acceso Directo, plataforma de canales de servicio desde los cuales nuestros clientes pueden hacer trámites, consultas y transacciones de su ahorro, desde donde estén de la manera más directa y segura. Acceso Directo agrupa y pone al alcance de nuestros clientes los canales, servicios y las herramientas que hemos diseñado para ellos. Por ejemplo, en nuestra página web www.proteccion.com, nuestros clientes pueden generar certificados, consultar saldos y extractos, hacer movimientos y retiros de pensiones voluntarias e informarse sobre nuestros productos y servicios. Y a través de nuestra app transaccional pueden consultar el saldo, movimientos y extractos de sus productos, generar certificados y constancias, hacer retiros de pensiones voluntarias y desde los demás canales de servicio realizar seguimiento a su ahorro, resolver inquietudes y conectarse con soluciones que harán su vida más fácil. La línea de servicio Protección, chat automático, oficinas de servicio, módulos de autoservicio, asesor virtual, entre otros.
Ingresa ya a protección.com/acceso directo y conoce la manera más simple de hacer consultas, trámites y transacciones en protección. Son las 4 de la tarde, 43 minutos. Es el último segmento de este conversatorio vía streaming que tenemos con los colombianos, con la gente que nos está siguiendo también a través del exterior de nuestro streaming. Porque Protección quiere darles a ustedes todos los elementos posibles para la construcción, para la gestión de su patrimonio. Estamos hablando de ese tema importante, delicado y a veces complejo, que es el tema de la administración y el tema de la actualización tributaria. Para eso, pues estamos con el doctor Orlando Corredor Alejo, un experto en la materia. Yo le había anunciado, doctor Corredor, que le quería preguntar sobre el papel de los fondos de pensiones voluntarias en este tema de del aporte tributario que tenemos que hacer los colombianos. Sin embargo, creo que pensando me quedó una pregunta y tiene que ver con esa sigla que empezamos a conocer los colombianos, que es el IMAN, ese impuesto mínimo alternativo, ¿sí? O el famoso impuesto mínimo alternativo simple, el IMAS, en fin. Las exenciones para ese impuesto, yo creo que sería bueno que tocáramos rápidamente ese punto antes de entrar en lo otro. Sí, Mauricio, bien afortunado el punto porque nos complementa lo que recién estábamos diciendo antes de la franja anterior, porque como estaba señalando, existe una tributación a la renta que se mide por el sistema ordinario y por el IMAN o el IMAS. Sí. Y el año pasado hubo un hecho muy relevante en relación con el tema, porque la Corte Constitucional emitió una sentencia que está referenciada como la sentencia C-492, que quizá me pueden ayudar a presentar dentro de la lámina, para efectos de juzgar una circunstancia. Para efectos del IMAN y del IMAS, la determinación de la base gravable se hace siguiendo una estructura que consideró la ley, pero resulta que bajo el sistema tradicional, las personas naturales tenemos derecho a una exención del 25%. Me explico. Orlando Corredor Alejo es asalariado. Orlando Corredor Alejo es profesional independiente. No importa si es asalariado o trabajador independiente, recibe o salarios o recibe honorarios. En esa dimensión, él tiene derecho a una exención del 25%. Si se gana 1.000, realmente no paga impuestos sobre 1.000, sino sobre 750. Pero la ley determinó que cuando yo calculo mi base ordinaria, debo comparar ese resultado contra la base mínima, el famoso IMAN, que cuando se depura no contiene por dentro el 25% de exención. Es decir, se asume que aunque yo pago impuesto ordinario sobre 750, el IMAN lo debo calcular sobre 1.000, para que me entiendan el ejemplo. Ya lo entiendo. Las depuraciones del IMAN no admiten ese 25%. La Corte Constitucional, en la sentencia que emitió el año pasado, estableció que no es constitucionalmente válido impedir o no permitir ese 25% dentro del IMAN, lo cual se vuelve una novedad. Y es una novedad porque entonces ahora el sistema IMAN va a liquidar el impuesto sobre 750, igual que en el ordinario, pero con una aclaración importante que hizo la Corte. Si me ayudan con la lámina que tengo acá, la estamos viendo, es este conocimiento que estamos transmitiendo de esta sentencia no aplica para el año que acabó de cerrar, aplicará para el año 2016. Es decir, cuando usted haga su declaración de renta y liquide su impuesto por IMAN, o si lo liquida por la declaración de IMAS, va a tener en cuenta la depuración sin el 25%, porque ese 25%, dijo la Corte, solamente va a aplicar para el año 2016, que no para el año 2015. La declaración de renta, vale la pena aclararlo, quizá por puro aspecto preventivo. La declaración de renta que se vence ahora es la declaración de renta del año 2000. Nosotros presentamos nuestra declaración de renta por ejercicios anuales vencidos. Por eso estoy diciendo, el 25 no aplica para el 15, aplicará para el año 2016, que es la renta que vamos a presentar dentro de un año. Y
quizá también es muy importante, de la mano con el imán y con el IMAS, se acuñó en el país también la retención en la fuente mínima, que algunos llaman la retención del imán. Nos hemos hecho una pregunta. Bueno, el 25% se va a empezar a tener en cuenta en el 2016 para liquidar el imán y para liquidar el IMAS. Pero como el impuesto se hace efectivo a través de la retención en la fuente, yo puedo tener en cuenta ese 25% a efectos de la retención en la fuente mínima. Me voy a valer de esta lámina para expresar mi conclusión y voy a tomarme un pequeño momento para explicar dónde está el quid del asunto. La retención en la fuente mínima como fenómeno, la que le aplican los empleadores a los empleados, esa retención a la fuente mínima no admite el 25%. Lo que admite el 25% solamente será la declaración de renta cuando se presente el año entrante. La retención a la fuente mínima se calcula todos los meses, Mauricio. Es una retención que se calcula sobre una base similar a la del IMAN. Pero, lamentablemente, la sentencia de la Corte no hizo referencia a la retención mínima, sino exclusivamente se refirió al impuesto liquidado anualmente por el IMAN o por el IMAS, permitiendo la inclusión del 25% allá. Razón por la cual tenemos que seguir un principio orientador desde el punto de vista legal, que consiste en que uno no puede extender los efectos de una sentencia más allá de lo que dice la misma sentencia. Por esa razón, queridos amigos que nos están viendo y que tienen el conocimiento sobre el tema, tengan en cuenta que la retención en la fuente mínima, si bien coincide con el impuesto mínimo, no por ello significa que la retención deba computar ese 25%. No la tiene. Y como no la tiene, simplemente se hace la retención a la fuente mínima siguiendo las bases tradicionales. Sí. Mauricio. Tenemos 11 minutos apenas y tenemos muchos temas que abordar. Entonces me gustaría que entráramos directamente al tema de las pensiones. Los fondos de pensiones voluntarias. Por ejemplo, los aportes a los fondos ayudan a hacer una buena planeación tributaria. Por supuesto que tenemos que hablar de fondos de pensiones y hay varias cosas que yo quisiera expresar esta tarde, Mauricio, en relación con el tema. Primero, sabemos y reconocemos de manera suficiente que hacer aportes a los fondos de pensiones genera un beneficio tributario hasta un nivel equivalente al 30% de lo que las personas obtienen en el año. Ese es un elemento que ha venido tradicionalmente funcionando y que normalmente la gente reconoce. Pero ¿qué pasa? Los fondos de pensión en realidad se abren en dos niveles. El nivel de los fondos abiertos que llamamos y de los fondos institucionales, que son los que patrocinan las empresas a favor de sus trabajadores. Quiero hablar de los fondos abiertos, los que nosotros, personas naturales, a los que podemos aportar para lograr un beneficio tributario. Hace un rato le decía a Mauricio, si yo me gano 1.000, yo pago impuestos sobre 750. Pero ¿cómo puedo planear para no pagar sobre 750, sino sobre un poco menos? Hombre, primera alternativa, hago aportes a un fondo de pensiones. Los 1.000 puedo aportar hasta el 30%, aporto 300, eso me ayuda porque me baja a 700, y sobre 700 reduzco mi 25%, lo cual me lleva a una base tributaria de alrededor de 500, 600 pesos. En lugar de pagar sobre 750, pago sobre 600 o sobre 500 y algo, lo cual obviamente es benéfico. Ahorrar realmente produce ese primer beneficio. Pero hay cosas que vienen detrás de los fondos. Mauricio, tenga en cuenta y tengamos todos en cuenta que cuando yo expreso mi patrimonio, cuando yo miro mi patrimonio, dentro de mi patrimonio están los ahorros que tengo en el fondo de pensiones. Los 300 pesitos de mi ejemplo que ahorré en el fondo, yo los tengo dentro de mi patrimonio como si tuviera una cuenta corriente o una cuenta de ahorros. Eso es una expresión patrimonial. Pero existe un par de ventajas que son bastante importantes en esta materia, Mauricio. Primero, ha dicho el Consejo de Estado
que los ahorros que uno tiene dentro de los fondos de pensiones no están sometidos a la renta presuntiva. Lo explico. La renta presuntiva es el impuesto que debemos pagar mínimo todas las personas, distinto al IMAN, y que se calcula como un valor equivalente al 3% del patrimonio de la persona. Si yo tengo X plata de patrimonio, debo pagar un impuesto mínimo del 3% sobre eso, sobre el 3% de esa base patrimonial. Pero resulta que los aportes que yo poseo en el fondo de pensiones se sustraen de la base de renta presuntiva. Beneficio número 1. Y beneficio número 2, los rendimientos que generan los fondos de pensiones, porque mal que bien los aportes a los fondos de pensiones también generan un rendimiento. Los 300 pesitos que ahorré en mi ejemplo, al final del año probablemente valen 305. Esos 5 pesos que yo me gano como rendimiento del fondo de pensiones realmente no generan un ingreso para la persona en el momento en que el fondo los abona a la cuenta de la persona, sino que son grabados únicamente cuando yo los retire. Es una buena estrategia dejar el recurso en el fondo de pensiones, porque los 300 de mi ejemplo, con los 5 pesitos del rendimiento, están en el fondo generándome mayor rentabilidad, pero yo no pago impuestos sobre los 5 pesitos que me gané. Y no pago impuesto porque, como he dicho, la ley determina que, salvo que yo retire el recurso, va a pagar impuesto. Dejando, por supuesto, a salvo los beneficios de retiro, porque los valores que yo poseo en el fondo de pensiones los puedo retirar para fines de vivienda, por ejemplo. Cuando yo retiro para fines de vivienda, no me computan tampoco impuesto ni sobre el aporte que haya hecho, ni sobre el rendimiento que haya hecho. Son beneficios que se conceden para los planes abiertos, Mauricio. Otra es la dimensión de los planes institucionales, que van más acompañados hacia el beneficio y al fortalecimiento de la relación empresa-empleado, porque representa el aporte que hace la empresa al fondo de pensiones, representa una deducción de la renta, y para el trabajador, en cuanto ese recurso permanezca ahí, no le representa un ingreso. Eso es esencialmente, Mauricio, el tema de los fondos de pensiones, que en dimensión de cómo queremos hoy tal vez direccionar el comentario hacia las personas naturales resulta de la mayor importancia. Pero mire, Mauricio, se me acaba de ocurrir en 30 segundos en señalar que hay muchos colombianos que tienen ahorros en Colombia en el fondo de pensiones enviando el recurso desde el exterior. ¿En qué situación están esos colombianos? Hombre, lo dijimos hace un rato. Si usted tiene ese patrimonio en Colombia representado en el fondo de pensiones y le genera unos rendimientos, ojo, esos rendimientos no se consideran ingresos, ¿de acuerdo? De tal manera que, por un lado, si no se consideran ingresos, yo no estoy obligado a declarar por el solo hecho de tener el rendimiento. Pero segundo, más importante que eso, esa persona puede estar tranquila de que mientras no retire el recurso no va a pagar impuestos en Colombia. Eso es bien importante, y especialmente si declara, tampoco los tiene que incluir en su renta presuntiva. O sea, por donde usted lo mire, hay un beneficio. Yadi Pérez nos pregunta, ¿los aportes adicionales que hace un trabajador dependiente a las cesantías también es deducible al impuesto de renta? Esta es una pregunta de esas que uno también desearía que le hubieran llegado, Mauricio. Por fortuna nos llega, porque nos hace recordar una cosa muy importante. En el sistema de afiliación a fondos de pensiones y fondos de cesantías que entra como nuevo elemento, hay 2 tipos de sujetos: los afiliados dependientes, es decir, los asalariados, y los independientes. Por el Orlando Corredor del ejemplo que hemos puesto hoy como trabajador independiente o profesional independiente, el Orlando Corredor puede afiliarse a un fondo de cesantías y ahorrar en ese fondo de cesantías hasta 1/12 parte del valor de su ingreso. En la reforma del año 2014 se había dicho que los independientes no iban a tener derecho a ningún tipo de gastos distintos de los que tenían las personas naturales asalariadas. Pero la Corte Constitucional emitió una sentencia el año pasado por medio de la cual determinó que sí vamos a tener derecho a esas deducciones. Hago referencia a la sentencia C-668 del año 2015, donde la Corte Constitucional dijo: mire, si hay un Orlando Corredor Alejo, profesional independiente, que gana honorarios,
él tiene derecho a todas las deducciones que le permite la ley y no solamente a las mismas deducciones de los asalariados. Es decir, Orlando Corredor Alejo tiene derecho a la deducción de dependientes, a la salud prepagada, a la pensión, tiene derecho a los intereses de vivienda, tiene derecho a deducir la secretaria que paga los servicios públicos, el transporte que paga para recibir sus honorarios, pero tiene derecho también, en virtud de una disposición que voy a citar simplemente como referente, que es el artículo 126-1, tiene derecho a deducir de su renta el valor que aporte voluntariamente a las cesantías. La respuesta entonces es afirmativa. Las personas naturales independientes tienen derecho a deducir no solamente los gastos propios de su actividad, sino también los ahorros que hagan en los fondos de cesantías. Es bien importante que las personas tomen la cultura del ahorro, tanto en fondos de pensiones como en fondos de cesantías. Tenemos unos 3 minutos más o menos y uno más que me ahorre, que me robe sin pagar impuestos, para hablar del tema de las expectativas que podríamos tener con esas recomendaciones de la Comisión Tributaria. En líneas generales, aunque también hay una pregunta muy interesante de Eber Mora Sánchez que nos dice, de acuerdo al informe final de esa comisión de expertos, en donde propone tributar dividendos recibidos por las personas naturales y las sociedades cerradas, ¿no se configura una doble tributación en la medida en que las sociedades pagan impuesto sobre esas utilidades fiscales que se pretenden distribuir entre los socios? Otra pregunta interesante, y se nota que nos están siguiendo personas que conocen el universo tributario y eso me alegra y me reconforta, porque la charla debe ir dirigida a quienes no sabemos y a quienes saben, como las personas que inteligentemente están haciendo esas preguntas. Mire, hablemos un poco de las expectativas y lo vinculamos con la pregunta que generosamente nos hacen. Efectivamente, lo que se va a proponer es un cambio radical en la tributación de las personas naturales que intenta valerse de un modelo que se utiliza en otros países. Actualmente en Colombia, Mauricio, nosotros utilizamos algo que llamamos en la academia la renta neta. La renta neta significa que Orlando Corredor Alejo obtiene ingresos por salarios, pero también por arrendamientos, pero también por dividendos, pero también por rendimientos financieros, etc. Cuando yo miro la renta del sujeto por dentro, encuentro que hay cédulas de renta. Una es la cédula salarial, otra es la cédula de la renta de capital como los dividendos, los arrendamientos, los rendimientos financieros. Otra puede ser la cédula de las actividades comerciales. Hoy nosotros unimos todo en una sola bolsa. Los salarios, los honorarios, los rendimientos financieros, los arrendamientos, todo lo echamos en una bolsa y hacemos una sola renta. Una primera propuesta para las personas naturales es cedular la renta, hacer cédulas de renta para que la renta de trabajo tribute por un lado, la renta de capital tribute por otro lado y las demás rentas tributen por otro lado. Ese es un cambio importante. ¿Por qué es importante? Porque pueden venir diversas condiciones tarifarias para los distintos niveles de renta. Pero adicionalmente, cuando observamos la cédula de las rentas de capital, insistiendo en que las rentas de capital incluyen dividendos, arrendamientos y los rendimientos financieros, los intereses, etc. Intereses que no de fondos de pensiones, porque ya vimos que esos intereses no tributan salvo que yo los retire. Cuando los retire serán renta de capital. Pero cuando vemos en dimensión esa cédula aislada, efectivamente se está proponiendo una modificación para que las personas que reciban dividendos efectivamente tributen sobre esos dividendos y eso va a generar una doble tributación porque realmente los dividendos es la utilidad de las sociedades que después de impuestos se reparten a los socios y efectivamente eso genera un modelo de doble tributación que llamamos económica que nosotros en el país tenemos erradicada desde el año 1986 pero que ahora la Comisión de Expertos quiere revivir copiando un poco el modelo de otros países como Chile, por ejemplo, o países de Europa que graban los dividendos efectivamente, y esto se hace simplemente con un ánimo eminentemente recaudatorio. Finalmente, en 2 segundos debo decir que hay otro cambio importante para las personas naturales y es establecerles una renta mínima presuntiva sobre sus ingresos. Se quiere establecer más o menos que si yo comercial, por ejemplo, los costos y gastos asociados no pueden exceder, por ejemplo, de un 85%.
afectaría profundamente la base tributaria de las personas que ejercen ese tipo de actividades. Hay muchas cosas, ¿no? Bueno, pues creo ya, si se nos acaba el tiempo, usted tiene que llegar a su concierto de Rolling Stones, ha bajado la dificultad, pero de verdad, muchísimas gracias a ustedes de contarles que esta charla va a quedar disponible para todos en la dirección de producción.com/inversiones. Ahí la pueden encontrar. También pedirles, porque para nosotros es muy importante para saber cómo estamos manejando esto y si ustedes están conectados con nosotros o tenemos que hacer más esfuerzos, que llenen una encuesta que van a encontrar allá en la página. Muchísimas gracias, doctor Corredor. Que le vaya muy bien. ¿Su canción favorita? Muchas gracias. Un abrazo especial para todos los que nos han visto. Todas las canciones de los Rolling Stones son apreciadas, bien entendidas, bastante escuchadas porque rememoran una época antigua de nuestra juventud, de tal manera que de verdad un abrazo especial para todos y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Mi nombre es Mauricio Arroyave. Gracias por acompañarnos en este streaming de protección. Hasta una próxima. Cuando salga la reforma tributaria nos damos otra vez una cita. Bueno, muy bien. ¿Cómo la vieron? Excelente, profe. Bien, profe. Hay Bien, muchas profe. cosas y bien importante, ¿no? Sobre todo, no se les olvide también que eso de uno estar declarando también los ingresos que tiene fuera del país es de suma importancia por muchas cosas, ¿cierto? Y una de esas es que en un momento determinado no vaya yo a aparecer allá como que estoy lavando activos y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Estamos ahí? Entonces, eso también les va a ser ideal. Vamos a mirar, hasta ahí hay preguntas, inconvenientes, vamos siendo claros. Profe, por ejemplo, yo tenía bastante duda en esa cuestión, porque yo, por ejemplo, le hago la declaración de renta a una persona que está en el extranjero. Y, por ejemplo, él siempre se quejaba de que él sí está generando ingresos en el país, y porque él arrienda los inmuebles, ¿sí? Pero él me decía, pero no entiendo por qué toda mi familia que tiene un patrimonio alto en Colombia, ellos no declaran renta, pero ellos no, pero en realidad ellos tampoco estaban generando ingreso, entonces simplemente tienen los bienes ahí, porque en Ubaté, en esos sitios, entonces ellos no, dijo, ellos no declaran renta de Colombia, entonces yo no entiendo por qué usted me está obligando a declarar renta, y resulta que sí es porque él está generando ingresos. Sí, claro, y también lo que hay que dejar claridad es que recuerden que se llama declaración de renta y complementario, y lo complementario es el patrimonio y las ganancias ocasionales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú declaras, haces tu declaración de renta, ¿cierto? Y no percibiste ingresos, obviamente no vas a tener que pagar impuestos, pero sí estás diciendo cuál es el patrimonio que tú tienes. Ahora, si de pronto, como ha pasado, ¿no? En un momento determinado dicen las personas cuyo patrimonio sea superior a 3.000 millones, se me ocurre a mí, deben pagar un impuesto del 1%, ¿cierto? Entonces ahí sí tendría que pagar. De resto, simplemente tú lo que haces es declarar, pero eso no le va a generar impuestos, ¿listo? A no ser que si hay si hubo un lugar a unos ingresos y tengamos que hacer también una presunción, ¿cierto? De la famosa renta presuntiva. Ay, sí, profe. Esa sería esa base, ¿no? Muy bien. Gracias, profe. Entonces, para que les sirva también. Hay algo también fundamental que es eso que tiene que ver con el procedimiento tributario. Espere que por acá también les conseguí, ¿cierto? Una de las conferencias. De pronto la escuchamos bien. Porque ese procedimiento tributario en Colombia también es de suma importancia. Recuerde que habíamos dicho que las normas, o sea, que anteriormente, o casi todas las reformas, tocaban todas las reformas, pero lo que era todos los artículos del estatuto tributario, excepto la parte que trataba del procedimiento, que es como el 550 hasta los 610, ¿cierto? Pero que la ley, a partir de la ley 1607, la 1739, ¿cierto? La 1819
las 1943, todas ya se metieron con lo que era la parte del procedimiento tributario, ¿cierto? Entonces vamos a mirar, ¿cierto? ¿Ya están viendo mi pantalla? No, Sí, profe. pero su merced. Su merced. ¿Me están viendo también, Celito? Sí, Sí. esa carita tan tierna del profe. Muy pantallero yo, ¿sí o no? Un poquito, profe. Estoy muy pantallero. Estoy peor que un amigo mío por ahí que está en la presidencia. Ay, perdón. ¿Sí o no? Ay, como que me parece recortar a Estoy alguien peor así. que uno de esos, ¿sí o no? Todos los días ahí echándome base y toda esa vaina para que me haga todo. Generando los ingresos a Caracol, ¿sí o no? Es correcto, ¿sí o no? Ahora sí. Ahora sí, profe. Listo. Entonces aquí tenemos, ¿cierto? ¿Qué dice por acá? Procedimiento tributario. Listo. Ya que abajito tenemos procedimiento tributario en Colombia que también les va a ayudar. Las encontramos en el libro 5 del Estatuto Tributario. Conocerlas constituye una parte fundamental en materia tributaria, ya que nos explican los procesos. ¿Qué tal el sonido? ¿Escuchan bien? Sí, señor. Ella es menos acelerada que yo, entonces. Ahí la veo. A ver. Profe, ahora sí no se escucha nada. Pensé que era la única. ¿Sí me escuchan? No, señor. A usted Pero sí, después... pero el video no. No. Ajá. Cero audio, profe. Un, dos, tres, probando. ¿Ahora sí me escuchan? A su merced, sí. Ah, fue que se cayó. Hubo interrupción aquí en este bendito. Entonces vamos a ver nuevamente. El internet a veces le da por molestar. ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Tributaria y los contribuyentes, con ocasión de sus funciones propias, como son la liquidación, inspección. El sonido. Sí, señor. Bien, profe. Okay. Bien, profe. Ahora sí los dejo. Con recaudación, devolución o revisión de cualquier tributo, así como de la posible imposición de sanciones por incumplimiento de su obligación de pago. Su conocimiento es imprescindible para graduar el adecuado respeto a las normas legales por parte de la administración y los contribuyentes, así como de los procedimientos administrativos que deben estar sujetos a los principios constitucionales que regulan el deber de contribuir. El procedimiento tributario permite conocer los derechos y las obligaciones que tiene un contribuyente. Asimismo, cómo se deben cumplir las obligaciones, representa entonces las actuaciones que el contribuyente realiza, ya sea de manera personal
o por intermedio de un representante para cumplir con la obligación tributaria. Asimismo, comprende las actuaciones que la Administración Tributaria cumple para que se realicen estas obligaciones, como son de recepcionar, recaudar, determinar y administrar los impuestos, que a su vez determina la fiscalización, liquidación, discusión, cobro, devolución y lo demás relacionado con el cumplimiento de las obligaciones tributarias. El objetivo principal de las normas de procedimiento tributario es permitir que los tributos se recauden efectivamente. Para la finalidad para el Estado sería obtener el recaudo y para el contribuyente que se permita tributar en justicia, equidad y legalidad. Pues independientemente de que a nuestro criterio muchas de las normas pues no permiten que estos principios sean efectivamente aplicados. El origen de la obligación tributaria se encuentra en el artículo 95 de la Constitución Política. Son deberes de la persona y del ciudadano contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. Existen dos tipos de obligaciones fiscales de los contribuyentes: la obligación formal y la obligación sustancial. La obligación formal hace referencia a procedimientos que el obligado a cumplir con la obligación sustancial debe realizar para dar cumplimiento a la misma. Ejemplo: presentar la declaración de renta, del impuesto al patrimonio, presentar la declaración de IVA, entre otras. Básicamente hace referencia al cumplimiento. La obligación sustancial se encuentra en el artículo 1 del Estatuto Tributario, donde dice que el origen de la obligación sustancial se origina al realizarse el presupuesto o los presupuestos previstos en la ley como generadores del impuesto y ella tiene por objeto el pago del tributo. También es importante conocer el artículo 2 que nos habla de contribuyentes. Son contribuyentes o responsables directos del pago del tributo los sujetos respecto de quienes se realiza el hecho generador de la obligación sustancial. Básicamente, la obligación sustancial hace referencia a la obligación de tributar, de pagar un impuesto. Es una obligación sustancial pagar el impuesto de renta, el impuesto al patrimonio. En resumen, la obligación sustancial es sinónimo de nacimiento de una obligación. El procedimiento tributario se divide en tres partes. Procedimiento tributario, que son ciertos procedimientos jurídicos que relacionan la administración tributaria con el contribuyente. El procedimiento administrativo de cobro coactivo, que es un procedimiento especial contenido en los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario, que faculta a ciertas entidades para hacer efectivos directamente los créditos a su favor, sin necesidad de acudir a la jurisdicción ordinaria. Y por último, el régimen sancionatorio, que establece las infracciones en que pueden incurrir los declarantes y demás sujetos responsables de las obligaciones tributarias. Un punto relevante que considero antes de continuar con la temática es cómo se cuentan los términos en materia tributaria. El artículo 62 de la Ley 4 de 1913 menciona que en los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales se entienden suprimidos los feriados,
a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario, pero si el último día fuere feriado, se entenderá el plazo hasta primer día hábil. Cuando la norma establece un plazo en días, estos empiezan a contar desde el día siguiente al que se notifica el acto administrativo. Tenemos un ejemplo de un acto administrativo que es notificado el día 6 de abril y el plazo es de 10 días. Los 10 días se empiezan a contar desde el día 7 de abril, como lo tenemos señalado en la imagen. Es decir, que el primer día de plazo es el día siguiente a la notificación, día 7. Por regla general, los plazos fijados en días no se consideran los días inhábiles o los no laborales, como son los domingos y los festivos. Es decir, que se descuentan esos días, a no ser que de forma expresa los plazos en días se fijen como calendario. Para días fijados como calendario, de acuerdo a la imagen, tenemos un ejemplo de recibido de un correo electrónico de fiscalización de la DIAN con fecha del 6 de abril del 2020 por el incumplimiento de una obligación tributaria. En el contenido del correo me denuncian que debe estar adicionar las correcciones y o pruebas pertinentes dentro de 15 días calendarios siguientes contados a partir de la fecha de recibo de la presente comunicación. Entonces empezamos a contar desde el 7, pero todos los días como van continuos en el calendario. Es decir, que tenemos hasta el 21 de abril para dar respuesta al requerimiento. Y por último, ¿cómo contar los plazos fijados en meses? Como vemos en la imagen, tenemos en el calendario y como ejemplo tenemos que recibimos igualmente un correo electrónico de fiscalización de la DIAN el día con la misma fecha, abril 6 del 2020, y nos dicen en el contenido del correo que a partir de la notificación de este requerimiento usted cuenta con 3 meses dentro de los cuales podrá dar respuesta. Los plazos fijados en meses se cuentan desde el día en que se recibe la notificación del acto administrativo, pues se toman según el calendario y deben coincidir con el mismo día calendario, es decir, se cuentan corrido. En este caso, los 3 meses yo tendría hasta el día 6 de julio para dar respuesta a este documento. Igualmente procede cuando el plazo es en años. Una vez entendido cómo se manejan los términos en materia tributaria, encontramos las etapas en la vía administrativa. La etapa que investiga, que corresponde a la parte de fiscalización, la discusión, que corresponde a la parte jurídica, y el cobro coactivo a la de cobranzas. Actualmente, la Administración de Impuestos comprende la División de Gestión de Fiscalización, que es la que investiga y determina, y la División de Gestión Jurídica, que es la que discute los actos administrativos. En la División de Gestión y Fiscalización, investiga el cumplimiento de obligaciones, exactitud de las declaraciones tributarias, requerimientos ordinarios, inspecciones tributarias y contables, emplazamiento para declarar o para corregir, pliego de cargos y requerimientos especiales. Igualmente determina cumplimiento de las obligaciones que se encuentran las de aforo, revisión, corrección aritmética. Y determina la ampliación de requerimientos, resoluciones, sanciones o autos declarativos. La División de Gestión Jurídica, que como decíamos anteriormente, la que discute los actos administrativos,
mediante resoluciones de fallos de recursos, ya sea de reconsideración, reposición, apelación y revocatoria directa. Profundizando un poco más en el tema de las obligaciones formales, podemos encontrar la obligación formal de declarar y las diferentes de la obligación de declarar. En este caso podemos encontrar la obligación que tiene el contribuyente de informar, de facturar, de inscribirse en el RUT y de actualizar el RUT. La obligación formal de declarar se divide en dos: los omisos y los inexactos. Se pueden presentar tres situaciones con la declaración formal. Primero, cuando no se presentan, en este caso serían los omisos. Segundo, cuando se presentan de forma extemporánea. Y la tercera, cuando se presenta con errores, es decir, aquellas declaraciones inexactas. Revisaremos la primera situación, que es cuando son omisos, es decir, no se presentan. Encontramos los emplazamientos por no declarar, que se encuentra esta normativa estipulada en el artículo 715 del Estatuto Tributario. Seguidamente existe una declaración por no declarar, estipulada en el artículo 716 del Estatuto Tributario, y la liquidación de aforo en el artículo 717 del Estatuto Tributario. Bueno, en el caso del emplazamiento previo por no declarar, el artículo 715 del Estatuto Tributario dice que quienes incumplan con la obligación de presentar las declaraciones tributarias, estando obligados a ello, serán emplazados por la Administración de Impuestos previa comprobación de su obligación, para que lo hagan en el término de un mes, advirtiéndole de las consecuencias legales en caso de persistir su omisión. El contribuyente responsable, el agente retenedor o declarante que presente la declaración con posterioridad al emplazamiento debe liquidar y pagar la sanción por extemporaneidad en los términos previstos en el artículo 642. Cabe resaltar que a muchos contribuyentes, antes de iniciar cualquier proceso de emplazamiento, les llega un aviso persuasivo. Es importante aprovechar esta oportunidad para revisar y presentar la declaración, ya que si usted la presenta antes del emplazamiento, podrá liquidar la sanción, que se reduce a la mitad de la anunciada en el 642. Y esta sanción es del 5% y la estipula el artículo 641 del Estatuto Tributario. Ahora vamos al artículo 642, que nos habla la sanción por extemporaneidad en la presentación de las declaraciones con posterioridad al emplazamiento, donde nos dice que el contribuyente deberá liquidar y pagar una sanción por extemporaneidad por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al 10% del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria. Ahora, la consecuencia de la no presentación de la declaración con motivo del emplazamiento, el artículo 716 del Estatuto Tributario, vencido el término que otorga el emplazamiento de que trata el artículo 715 del Estatuto Tributario, sin que se hubiere presentado la declaración respectiva, la Administración de Impuestos procederá a la aplicación de sanción por declarar prevista en el artículo 643. El artículo 643 del Estatuto Tributario, en su parágrafo 2, estipula que si dentro del término para interponer el recurso contra la resolución que impone la sanción por no declarar,
el contribuyente o agente retenedor presenta la declaración, la sanción por no declarar se reducirá al 50% del valor de la sanción inicialmente impuesta por la DIAN, en cuyo caso el contribuyente o agente retenedor deberá liquidarla y pagarla al presentar la declaración tributaria. En todo caso, esta sanción pues, no podrá ser inferior al valor de la sanción por extemporaneidad que se debe liquidar con posterioridad al emplazamiento previo por no declarar. La liquidación de aforo es el último recurso que tiene la administración o que utiliza para determinar oficialmente la obligación sustancial del contribuyente, es decir, de pagar el impuesto, de manera que previo a este último paso debe agotar otras medidas que están señaladas o que ya mencionamos en la norma, a fin de conseguir que el contribuyente sea quien declare y determine su obligación tributaria. En otras palabras, la liquidación de aforo sustituye la liquidación privada no presentada por el contribuyente. Es decir, que mediante este recurso la administración arma la declaración del contribuyente pues de acuerdo a toda la información recolectada. El Estatuto Tributario, en su artículo 717, dice que, como lo acabamos de mencionar, agotado lo previsto en los artículos 643, 715 y 716 del Estatuto Tributario, la Administración podrá, dentro de los 5 años siguientes al vencimiento del plazo señalado para declarar, determinar mediante una liquidación de aforo la obligación tributaria al contribuyente, al responsable, agente retenedor o declarante que no haya declarado. ¿Qué opción tiene el contribuyente? Tiene la opción de un recurso de reconsideración. Se encuentra en el artículo 720 del Estatuto Tributario. Dice que el recurso de consideración, salvo norma espesa en contrario, deberá interponerse ante la oficina competente para conocer los recursos tributarios de la Administración de Impuestos que hubiere practicado el acto respectivo, dentro de los 2 meses siguientes a la notificación del mismo. En el mismo artículo, en el parágrafo, dice: cuando se hubiese atendido en forma el requerimiento especial y no obstante se practique liquidación oficial, el contribuyente podrá prescindir del recurso de reconsideración y acudir directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa dentro de los 4 meses siguientes a la notificación de la liquidación oficial. ¿Qué sucede si la autoridad tributaria no sigue este procedimiento mencionado anteriormente del artículo 717 del Estatuto Tributario? Dice que si no se llevan a cabo todas estas etapas, la consecuencia es la nulidad de la liquidación de aforo, como fue la decisión del Consejo de Estado en la sentencia 21766 del 2018. Con base en las normas del Estatuto Tributario, esta sección indicó que el procedimiento de aforo consta de 3 etapas, que son el emplazamiento por no declarar, la sanción por no declarar y la liquidación de aforo. Teniendo en cuenta el artículo 642 del Estatuto Tributario, que nos habla sobre la sanción por extemporaneidad después del emplazamiento, tenemos una empresa que estaba obligada a presentar su declaración hasta el 29 de abril del 2019. Terminó incumpliendo con esta declaración, por lo cual fue emplazada por la DIAN, y esta presentó su declaración el 2 de julio del 2019. Supongamos en este ejemplo que el impuesto a cargo es de 20 millones de pesos. La ley señala que en el artículo 642 que se castiga con un 10% del total del impuesto por cada mes o fracción de mes. Por lo tanto, obtenemos las siguientes cifras. La fecha en que presenta la declaración, 2 de julio del 2019. Fecha de vencimiento de dicha declaración,
era el 29 de abril del año 2019. Tiene 3 meses de extemporaneidad y el impuesto a cargo sería de 20 millones de pesos. Esos 20 millones de pesos por el 10%, por los 3 meses me da un valor de la sanción después del emplazamiento de 6 millones de pesos. La segunda situación que mencionábamos, cuando se presenta de forma extemporánea. Cuando se presenta después de haber vencido el plazo para su presentación, existen 2 situaciones. La sanción por extemporaneidad, que hablábamos del artículo 641 del Estatuto Tributario, y sanción por intereses, que se encuentra en el artículo 634 del Estatuto Tributario. Artículo 641. Las personas o entidades obligadas a declarar que presenten las declaraciones tributarias en forma extemporánea deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, la cual será equivalente al 5% del total del impuesto a cargo o retención objeto de la declaración tributaria, sin exceder el 100% del impuesto o la retención según sea el caso. Intereses moratorios, artículo 634 del Estatuto Tributario. Dice que sin perjuicio de las sanciones previstas en el Estatuto Tributario, los contribuyentes, agentes retenedores o responsables de impuestos administrados por la DIAN que no cancelen oportunamente los impuestos, los anticipos y retenciones a su cargo, deberán liquidar y pagar intereses moratorios por cada día calendario de retardo en el pago. Dice, los mayores valores de impuestos, anticipos o retenciones determinados por la Administración Tributaria en las liquidaciones oficiales o por el contribuyente responsable o agente de retención en la corrección declaración, causará intereses de mora a partir del día siguiente al vencimiento del término en que debieron haberse cancelado por el contribuyente, de acuerdo con los plazos del respectivo año o periodo grabable al que se refiere la liquidación oficial. Tenemos un ejemplo de la sanción por no declarar oportunamente cuando es contribuyente lo hace de forma voluntaria, según lo estipulado en el artículo 641 del Estatuto Tributario. Una empresa que tenía plazo para presentar su declaración hasta el 29 de abril del 2019 y por alguna razón pues terminó cumpliendo esta obligación el día 2 de julio del 2019, es decir, 3 meses después de su vencimiento. En este ejemplo tenemos un impuesto a cargo de 20 millones de pesos. Según el artículo 641 se castiga con un 5% del total del impuesto por cada mes de retardo o fracción de mes, y de esta forma obtenemos lo siguiente. Tenemos en la imagen la fecha en que presentó la declaración, que fue el 2 de julio del 2019, la fecha de vencimiento de la declaración, que era el 29 de abril del 2019, esos meses que hubo de extemporaneidad, que fueron 3, el impuesto a cargo de 20 millones de pesos, esos 20 millones por el 5% me da un valor de 1 millón de pesos por cada mes, para un valor total de la sanción por extemporaneidad de 3 millones de pesos. Tercero, tenemos cuando se presenta con errores, que hablábamos de inexactos. Cuando se considera una declaración inexacta, cuando hay inclusión de costos o gastos falsos o inexistentes. Cuando se incluyen costos y deducciones sin los debidos soportes. Cuando hay una omisión de ingresos. Cuando se incluyen beneficios o descuentos a que no se tiene derecho o sin el cumplimiento de las obligaciones.
Dentro de las facultades de fiscalización de la DIAN, encontramos la de realizar requerimientos de información a los contribuyentes mediante un requerimiento ordinario. Este requerimiento es un oficio mediante el cual exige al contribuyente, al responsable, al agente de retención o a terceros la presentación de documentos que contengan el registro de las operaciones y las transacciones. Por lo tanto, mediante este tipo de requerimientos ordinarios, la DIAN no podrá proponer la modificación de una liquidación privada, ni una solicitud para que corrija o presente una declaración que dejó de presentar, pues ello lo debe hacer mediante requerimientos especiales y emplazamientos para corregir o declarar, según sea el caso. El artículo 261 de la Ley 223 de 1995 menciona que cuando se hagan requerimientos ordinarios o solicitudes de información por parte de la DIAN, el plazo mínimo para poder responder será de 15 días calendario. Efectos de un emplazamiento para corregir. Como el emplazamiento para corregir es algo optativo tanto para la DIAN como para el contribuyente, de modo que la DIAN no está obligada a proferirlo ni el contribuyente está obligado a responderlo en caso de que se lo notifique. Aquí no hay lugar a sanción por no dar respuesta a dicho emplazamiento. Al respecto, en la sentencia 21029 del 14 de junio del 2018, señala que conforme al artículo 685 del Estatuto Tributario, el emplazamiento para corregir es un acto facultativo de la Administración, que no resulta obligatorio o indispensable en el proceso de la determinación de un tributo. Entonces encontramos dos aspectos o efectos importantes que pueden darse o ser considerados para el contribuyente. Primero, la sanción por corrección, que se encuentra estipulada en el artículo 644 del Estatuto Tributario. Dice que deberá liquidar una sanción del 10% cuando la corrección se hace de manera voluntaria y un 20% cuando ya hay de por medio un emplazamiento. Otro efecto importante es la firmeza de las declaraciones tributarias. El emplazamiento para corregir tiene otro efecto adverso para el contribuyente, y aquí es la suspensión del término de firmeza de la declaración tributaria emplazada. Así lo señala el inciso 4 del artículo 706 del Estatuto Tributario. También se suspenderá el término para la notificación del requerimiento especial durante el mes siguiente a la notificación del emplazamiento para corregir. En consecuencia, el término de firmeza pues ya no será de 36 meses, sino de 37 meses, lo que da pues un mayor margen a la DIAN para hacer mejor su proceso de fiscalización, para hacer un mejor trabajo, ¿verdad? Es importante señalar que el emplazamiento para corregir, que suspende los términos, es aquel que se notifica antes de la inspección tributaria y no durante o después de ella, tal como lo señala la sección cuarta del Consejo de Estado en la sentencia 19382 del 5 de marzo del año 2015. ¿Qué hacer cuando se recibe un emplazamiento? Lo primero es evaluar la realidad. ¿Eso qué quiere decir? Revisar la declaración y determinar si en efecto debe o no corregir. Y lo segundo es, si la DIAN tiene la razón, proceder a corregir. Y si no, dar la respuesta de la forma más adecuada y acertada en cuanto a desvirtuar estos hechos. Recordemos que la finalidad del emplazamiento para corregir es que el contribuyente corrija su propia declaración y pague la sanción menos gravosa
y evitar pues a la DIAN un desgaste administrativo en la medida en que el contribuyente es persuadido para que cumpla voluntariamente sus obligaciones tributarias, de acuerdo a lo que la ley exige. Para el contribuyente resulta más sencillo cuando la DIAN en el emplazamiento le indica los posibles omisiones o errores, las cuales pues si no proceden el contribuyente tendrá argumentos que le permite desvirtuar lo que allí se plantea. Pero cuando la DIAN de forma indeterminada emplaza a corregir, que es la forma más común, el contribuyente pues acá no sabe qué es la información que la DIAN tiene de sus posibles errores, ni lo que espera que se corrijan. Entonces queda un poco más complicado a la hora de responder a estos procesos. Bueno, cuando el contribuyente da respuesta a la DIAN de Bueno, muy bien. ¿Cómo vamos? Excelente, profe. Bien, profe. Entonces, ojo a esto, ¿no? Esta información, por favor, tómeme nota ahí 25 minuticos que eso nos puede seguir sirviendo, ¿no? Es importante muchos aspectos que se están tocando ahí y me pareció, ¿cierto? Que pues igual en todo lo que hemos caminado nosotros, pues también nos va a servir. Ojo a esto, una pregunta, ¿será que la DIAN se puede equivocar también? ¿Ustedes qué opinan? Pues obvio, profe. Yo digo que sí, profe. Claro, no es que entonces a veces ellos cuando le hacen el emplazamiento a uno, no, que hay que corregir esto, pues hay unos que dicen que es lo que se debe corregir, ¿cierto? Y a veces le mandan un documento donde le dice, mire, lo que pasa es que los costos y gastos no son procedentes, ¿correcto? Entonces, si no son procedentes, uno tiene que saber, bueno, ¿por qué no son procedentes? Otros, antes de hacer esas aseveraciones, lo que dicen es, creo que ayer les comentaba, cuando se profiere el requerimiento especial, ¿cierto? Que se haga o que se le envíe a la DIAN el total discriminado de los costos, ¿cierto? ¿Cierto? Y donde se debe incluir la dirección, el NID, el correo electrónico, todo ese tipo de cosas de las personas, ¿cierto? De las que yo estoy solicitando o estoy colocando como costos de deducciones, ¿listo? Entonces, fíjese la importancia que es. Primero, hay que analizar si en realidad cuando nos lo envía procede o no procede. Si procede, ya se dijo, ¿cierto? Entonces vamos a corregir, ¿correcto? Si nos dicen qué es lo que hay que corregir, más fácil, ¿cierto? Pero hay veces que también le dicen a usted, por ejemplo, usted contestó el requerimiento y entonces resulta que para ellos hay unos costos o gastos que no son deducibles o no son, ¿cierto? Digamos, no proceden porque no son de la empresa. ¿Listo? Entonces, ahí uno tendría que utilizar, pues también basarse en lo que es la experticia de la persona, ¿no? ¿Será que yo le puedo dar empleo a mi hijo? ¿Usted qué opinan? ¿Le puede dar qué, profe? No le entendí. ¿Empleo a mi hijo en mi empresa? Claro que sí, profe. ¿Será que, escúcheme lo que les estoy diciendo, será que en un momento determinado, ¿cierto? A ese hijo mío yo le voy a pagar a usted la universidad, ¿cierto? Pero va a desempeñarme esta labor dentro de la empresa y su pago va a ser a través del pago a la universidad. Sí, señor. Sí, sí se puede, profe. Claro, hay que dejarlo claro, póngame la atención, porque ya ha pasado. Uno a un cliente mío le negaron digamos, los pagos que él hizo a 2 hijos que tenía en la Universidad de los Andes porque le faltó orientación, ¿correcto? Cuando él me llamó, me decía, pero es que ellos trabajan aquí, pues lo que quedamos es esto, lo que les acabo de plantear. Entonces le dije, déjeme ver el contrato de trabajo que les hizo. No, yo no les hice contrato porque pues la empresa es mía. Ahí hay el problema. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hágale un contrato de trabajo, ¿cierto? Páguele, así como dice, independientemente que esto sea para pagar la universidad, y usted podía haber colocado también una parte de ese salario como
capacitación al personal, ¿cierto? Además que ellos estaban desempeñando una función bien importante porque estaban en el área de ventas de la empresa, uno, y el otro la parte administrativa. Dijo, pero es que a mí el contador no me dijo nada. Le dije, porque pues, cuando uno no sabe, uno no se puede poner a opinar tampoco, ¿cierto? Cuando uno ya ha pasado con una cantidad de cosas, ¿cierto? Y de situaciones, pues ya tiene un poquito más de experiencia y ya les puede sugerir que eso se puede hacer. Porque yo sí creo una empresa y yo también quiero una seguridad para mi hijo o no, o para mis hijos, más bien. ¿Estamos ahí o no? Claro que sí, profe. Entonces, siempre tratemos, yo siempre le digo, no desconozcamos la experiencia de los viejos, ¿correcto? Porque nosotros los viejos, además de ser más mañosos, también conocemos un poquito más, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Así es. Claro. Profe. Y cuando yo hablo de mañosos, no me estoy refiriendo a ninguna cuestión fuera de contexto. Es esa manía o esa maña que uno tiene para poder aclarar ciertas situaciones que se presenten en un momento determinado, porque uno ya las ha vivido, es simplemente eso, ¿listo? Para que no me malinterprete. Así es, profe. Listo, cuéntame, ¿me vas a decir algo? Profe, que excelente pues la exposición de la señora, porque está hablando como toda la parte como procedimental de la reclamación. Correcto. Entonces, por eso se las quise dejar para lo último, pues para que también tuvieran un poco de idea sobre esto, ¿no? Porque lo que hablábamos, ¿no? El estatuto tributario es fundamental. Y la idea también es pues compartir con ustedes información que me va llegando. ¿Listo? Que también, es decir, de fuera de todas esas sanciones que establece la DIAN por la extemporaneidad y esa cuestión, también, por ejemplo, todos esos intereses que se generan, ¿sí? Es decir, otra sanción que me parece ahí es que esos intereses no son deducibles, ¿cierto, profe? No, señora, ni las sanciones ni los intereses son deducibles. ¿Por qué? Porque si fuesen deducibles no tendría sentido. ¿Para qué lo sancionan a uno? Claro, ¿Sí o no? profe. Lo mismo las multas. Por eso no, por allá, perdóname, te interrumpo. Por allá en el plan de cuentas, en la cuenta 53, si mal no estuviera la 5320, cuando nosotros utilizábamos ese plan, allá decía multas, sanciones y litigios. Todo lo que uno registre ahí, obviamente tiene que, o sea, si pagué una sanción, una infracción de tránsito y la registré ahí porque a la final fue un gasto de la empresa, pero no es deducible de la renta, ¿listo? O sea, yo puedo tener de pronto en otros egresos, no sé, 500 millones, pero esos 500 millones puede ser que dentro 300 millones no sean deducibles. Entonces, ¿yo qué hago? Contablemente, cuando hago la comparación, ¿cierto? Coloco ingresos o sea, empresa o contabilidad y fiscal. En la contabilidad meto los 500 millones, fiscalmente meto 200. ¿Correcto? Para marcar esas diferencias y para hacer esa conciliación fiscal. ¿Listo? Que es que a veces las empresas dicen, no, pues le pagamos intereses a la DIAN. Yo les he dicho, pues es mejor que solicite un crédito a un banco y le paguemos a la DIAN, porque en ese caso los intereses sí son deducibles, pero sí, claro. Entonces, eso, como estamos aprendiendo, entonces pues para que ellas vayan almacenando esa información para... sí, es correcto, muy bien. Muchas gracias. Sí. Gracias, profe. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por favor, actíveme las camaritas. ¿Hasta ahí cómo vamos? Muy bien, profe, muy interesante. Muy bien, profe. Bueno, eso me parece interesante que les esté gustando la clase. Entonces, mañana pues seguimos hablando, ¿cierto? Y a ver, recuerden, no se les olvide reunirse, ¿no? Y hablen claro, eso sáquense así como dice, los trapos al sol, pero hagamos el trabajo, ¿cierto? Sí, yo no necesito ser amigo de todo mundo, pero sí es importante que trabaje en equipo. Cuando tenga una misión, trabajémosla y salimos de ese punto para que podamos hacer las cosas bien. Recuerde que uno cuando entra a una empresa tampoco uno puede ser amigo de todo mundo. Pues si a uno si la demás no lo quieren, uno cómo obliga a la gente para que las quiera, ¿sí o no? ¿Vamos ahí? Sí, pues ahí sí como dicen, de malos, pero igual estamos trabajando para un objetivo común. Por lo tanto, correcto. Me cae gorda, no me cae, eso a la empresa no le importa nada. En este caso, debemos trabajar en equipo. Y terminamos el independientemente, pues ojalá no suceda, pero así no nos queramos volver a hablar, pues no se hablan, pero pues igual cuando mientras estén ahí y tengan trabajos en equipo, hay que hacerlo.
importante que tratemos, mire, y yo siempre también estoy muy de acuerdo con Miguel. El pasado ni el futuro existe, está el presente. Entonces, si ya que ve que esa vieja me ofendió cuando arrancamos, ya olvídense de esa vaina, porque para qué se llena de vainas ahí de colección de venenos, eso no sirve para nada. Hay que dejar esas cuestiones, ¿cierto? Y seguir uno para adelante. ¿Qué va a pasar mañana? No sabemos, porque quién sabe si uno llegue, ¿no? ¿Para qué se pone a preocuparse por el mañana? Importante lo de hoy, ¿cierto? Y tratar de limar todas esas asperezas que se nos presenten hoy. Y yo creo que no hay ningún inconveniente. Además, yo no creo que tengan ningún problema complicado ustedes. ¿Listo? Yo creo que es más de habla. También pues entiendo a los jóvenes que ya no quieran trabajar con nosotros los viejitos, pero es que cuando hay un trabajo en equipo somos todos. Yo sé que nosotros de pronto somos más demorados, de pronto para tomar una decisión no somos tan rápidos porque pues pensamos en muchas cosas. Puede que a uno de joven, ¿no? Es cierto, el joven ya quiere, hizo las cosas y ahí, si hoy en día uno le pregunta a un chino, ¿usted qué va a hacer cuando grande? YouTuber. Bendito sea mi Dios. Va a llegar un día en que no tengamos ni siquiera quien cocine, porque pues ya todo el mundo quiere ser youtuber por todo lo que gana. Entonces, ¿quién va a arreglar una plancha, un televisor? No sé. Muchas cosas de esas puede pasar. No tiene que pensar también en eso, ¿no? Tratar de hacer una formación hoy bien hechecita, pues para que podamos salir adelante. ¿Estamos de acuerdo? Y exacto, profe, que uno dice acá, son 5 años, o 5 o 3, no sé, que nos estamos formando, profe, pero hay que pensar en la vida, o sea, nosotros como personas, ¿cómo somos? ¿Cierto? Sí, claro. Y además, les cuento, mire, ahorita me acaba de llamar una compañera de ustedes que salió hace 3 años. Profe, necesito esto, ¿cierto? Hable con tal persona, háblese con tal profesor. Acuérdate que por decir algo, Valentina trabajaba en esa área, mire, el teléfono es este, llámela a ella que ella le puede colaborar. Algunas cosas así, es que eso, les repito, estamos para trabajar en equipo y vamos para adelante. Somos ¿Listo? sociales por naturaleza, todas las profesiones. Es correcto, sí señora. Bueno, no les quito más tiempo para que puedan hacer su pausa activa, les quedan 4 minutos. Hablamos mañana si Dios quiere, ¿listo? Bueno, profe, un abrazo. Bueno, excelente tarde, Dios me les bendiga. Gracias igual, profe. Bueno, que estén muy bien.